y hacer algunos ejercicios, tipo examen o ejercicios normales, porque ahí sí todavía estoy como que un poquito mal para lo que es tierra y arranque de motores, porque luminotecnia sí, y ahí ha podido resolverlo con lo de tuberas. Ajá. Ya, entonces, algunos problemas de arranque de motor, de funcionamiento de motor, de instalación de motores sería, ¿no? Sí, o sea, para el tema de escoger calibres de conductores y esas cositas, sé que es un poco más de criterio y hay que hacer algunos cálculos. Ahí he tenido algunos percances. No sé si se pudiera, ING. Ya, muy bien. Entonces hagamos un pequeño ejemplito de arranque de motores, de instalación de motores en realidad, ¿no? Porque es motores. Digamos, y el edificio, a ver, ¿quieres hacer una de bombas o quieres hacer de ascensores? O de un pequeño taller. ¿De qué quieres hacer un ejercicio? De bombas, si se pudiese, ING. Bombas de agua. Ya. Entonces, en los edificios, ¿no ve? Tenemos, cuando son altos, los edificios tienen un tanque en la parte superior, donde se almacena agua, ¿no? Y en la parte inferior tienen un tanque que se llama el cárcamo de bombeo. Entonces, la tubería, por ejemplo, de La Paz, no es de La Paz, de EPSAS, ¿sí? Nos llena el tanque de bombeo. Aquí obviamente existe un interruptor de flotador, ¿no? Y en el tanque de bombeo se ubican bombas, a veces sumergibles, o otras veces se tienen bombas que se colocan en la parte externa. Digamos, generalmente se usan dos bombas, la bomba 1 y la bomba 2. Una de ellas trabaja en un determinado tiempo y la otra trabaja en otro tiempo. Entonces se bombea el agua desde el cárcamo de bombeo, ¿sí? Y se lleva el agua hacia la parte superior, ¿no? Se llena este tanque. El tanque este se dimensiona en base al consumo que tienen los usuarios, los departamentos, la gente, etcétera, etcétera. Entonces, de este tanque se distribuye por gravedad a cada uno de los departamentos, ¿no? Lo que es el agua. Pero aquí tenemos el caso de instalación de bombas de agua. Estas bombas, por lo general, son de potencias del orden, por decir, para un edificio bajito. Será unos 5 HP, 7 HP para un edificio más grande, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos entonces vamos a hacer una pequeña tablita ideal donde vamos a colocar nuestras bombas, ¿no? Digamos, B1 va a ser la bomba 1, ¿sí? B2 va a ser la bomba 2, ¿no? Entonces, esta es la bomba 1, bomba de agua, ¿no? Se supone. Puede ser, si es una bomba sumergible, puede ser una bomba que se instala no sumergible, ¿no? Bomba 2. Cuando uno hace una instalación, por ejemplo, de bombas sumergibles de alta profundidad, entonces se coloca, se introduce la bomba por esa camisa, por eso un tubo de PVC, por ejemplo, de 6 pulgadas, y se lo coloca en la parte inferior a la bomba. Se estudia el nivel freático y uno ve hasta dónde está el nivel freático porque las bombas no pueden arrancar en vacío. Entonces se coloca interruptores, se coloca sistemas de control, etcétera, de agua en la parte inferior, ¿no? La bomba no trabaja en vacío y no se quema. En el caso de los edificios es un poco más
más sencillo la instalación de el sistema de bombeo, ¿no? Para cualquier tipo de edificio, puede ser un edificio de departamento, puede ser el Banco Central, por ejemplo. En el Banco Central, tú tienes que por debajo del Banco Central hay mucha agua. Entonces ahí existen bombas que están sacando permanentemente el agua. Y yo creo que casi todos vamos a hacer, o todos ustedes van a hacer instalaciones de bombas, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer el nombre de la bomba, para qué sirve, etcétera, ¿no? Y la bomba obviamente va a tener su motor, ¿no ve? Entonces podemos llamándolo B1 o si quieres motor M1 para la bomba 1, motor M2 para la bomba 2. Y tenemos que tener todas las características de la bomba, mecánicas y eléctricas. En este caso vamos a suponer que conocemos las características eléctricas. Por ejemplo, necesitamos conocer de una bomba. ¿Qué necesitamos para una bomba? Ayúdenme a ver. Para instalar una bomba, ¿qué necesita? Para calcular todos los conductores que necesito conocer. Necesito conocer la potencia, hija. claro, siempre la potencia de la bomba, ¿no? La potencia de la bomba. Por ejemplo, la bomba 1 podría tener una potencia, digamos, de, no sé, de 5 HP. Supongamos que es lo más importante el sistema de bombeo, que hay que llenarlo rápido, etcétera. Que tenga 5 HP y la otra que tenga 10 HP. La potencia en kilovatios, puede ser en HP, en CB, ¿no ve? Después, ¿qué es lo que necesito conocer? Necesito conocer para instalar una bomba, ¿qué más requiere? Ya saben su potencia, saben su aplicación. Entonces, ¿qué más necesito? ¿Qué tiene el motor de la bomba en su placa de características? ¿Qué valores nominales? Factor de potencia, el factor de potencia, el rendimiento, hija. Primero Y aparte del voltaje. el voltaje, ¿no ve? En voltios. Después necesito conocer las fases, si es monofásica, trifásica. Después necesito conocer lo que tú dices, el factor de potencia, ¿no ve? De cada bomba, y después necesito conocer el rendimiento de la bomba, de todo el sistema del motor, ¿no? Entonces, una vez que conozco todos esos datos, entonces yo ya puedo comenzar a calcular, ¿no? Calcular. Y hasta aquí tenemos todo datos. Todas características mecánicas, eléctricas, tipo de aislamiento, tipo de funcionamiento, factor de servicio y potencia, voltaje, fases, etcétera. Entonces, por ejemplo, la bomba B1, que sea una bomba trifásica de 380 voltios. Tenemos que conocer qué tensión hay en la red, ¿no? Que sea trifásica, que tenga un factor de potencia de 0,8 y un rendimiento, digamos, de 0,7. Entonces, esos son los datos que saco de la bomba, ¿no? La bomba de 10 HP, como tiene 10 HP, es casi seguro que va a ser una bomba trifásica, ¿no? Y también el voltaje tiene que ser el voltaje que hay de la línea, ¿no? O del transformador del edificio, 380 voltios. Es trifásica, que tenga un coseno phi de 0,8 y un rendimiento de 0,8, por decir algo, ¿no es? ¿Y cómo calculo la potencia de la bomba? ¿Cómo se calcularía esta potencia? Yo tengo un edificio, ¿no es? Aquí tengo el edificio y el edificio va a tener una determinada altura. Entonces, bombear agua a una determinada altura. Entonces,
conozco la altura hasta la parte superior del tanque, ¿no? Esta altura la conozco. Aquí voy a colocar mi bomba. Entonces, lo que debo hacer es llevar agua, ¿no ve? Una determinada altura. Entonces, lo que hago es transportar agua, una masa de agua, ¿no ves? Y debo subir a una determinada altura, entonces tengo que ganar energía potencial. Eso ha de ser la energía que yo necesito, de ser la energía potencial, mgh, masa por gravedad por la altura. Esa es la energía, ¿no ves? Y lo que yo requiero es la potencia. Entonces, la potencia es la energía por unidad de tiempo. La energía es la masa, la gravedad por la altura de bombeo partido el tiempo. La masa partido el tiempo es el caudal. Entonces la potencia de la bomba será el caudal por la gravedad por la altura. ¿No ve? Si dividimos entre 75 vamos a tener en HPs. Altura neta, ¿no? Esta altura. Porque aquí vamos a tener pérdidas en tubería, pérdidas en codo, pérdidas en válvulas, etcétera, etcétera. Entonces hay que sacar la altura neta. Y esta potencia es esta potencia que está en la tabla. Sí, más o menos así se puede estimar. En otras, si uno no quiere hacer manual el cálculo, entonces lo que puede hacer es ver un catálogo de bombas, y ahí les dicen cómo calcular la potencia de una determinada bomba, ¿no? En esos catálogos están las pérdidas en las tuberías, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera calcularíamos nosotros, estimaríamos la potencia de una bomba. Bien. Entonces, una vez que tenemos todas las características, sabemos calcular la potencia, considerando todas las pérdidas, etcétera, etcétera, lo que podemos hacer es hacemos nuestro proceso de cálculo, ¿no ves? Lo que primero tenemos que calcular es la corriente nominal del motor. Y la corriente nominal es la potencia, ¿no ve? En vatios multiplicado por 746. No, la potencia en HPs por 746 me va a dar en vatios. Dividido, como es trifásica, raíz de 3, ¿no ve? El voltaje, el factor de potencia y el rendimiento. Si uno no tiene el rendimiento, entonces asume un 0,8, ¿no? Entonces calculamos las dos corrientes. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar para ese cálculo? Para la corriente de la bomba 1 y para la corriente de la bomba 2. ¿Cuántos amperios sale? ¿Qué dicen, chicos? A ver, agarren su calculadorita. Multipliquen 5 por 746 sobre raíz de 3, partido 380, partido 0,8, partido 0,7 para la primera bomba, el motor de la primera bomba. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos amperios? La corriente está en amperios, ¿no? La potencia. 10,1 sale, Inge. 10 como el primero. 10.1 amperes. Perfecto. 10.1 amperes, ¿no? Sale 17,7. 17.7 amperes. Entonces son amperes. Lo que tenemos que hacer es, los conductores que alimentan, siempre hay que dimensionar, porque es un motor eléctrico, en el 125%. ¿No ve? Los alimentadores. Entonces, multiplicamos 125 por la corriente nominal, tanto para el primer motor como para el segundo motor. ¿Y eso cuánto nos da?
10.1 por 1.25. ¿Y cuánto coloco entonces? Esto nos va a dar el calibre del conductor, ¿no? 12. 12 punto 12.6. 12.6. Muy bien. Y la otra, 17.7 por 1.25. 22.1. 22.1, ¿no ve? Punto 1. Bien. Luego multiplicamos la corriente nominal por 1.15 o por 1.20 para el relé térmico. Voy a proteger al 15% por encima de la corriente nominal. Entonces, ¿cuánto sería? 10.1 por 1.15 y 17.7 por 1.15. $11.6. Bien, sería 11.6, ¿no? Entonces, con rojo, todo lo calculado es con rojo, ¿no? Tenemos 11.6 amperes y el otro sería 20.4. 20.4. 20.4. Bien, entonces debo determinar ahora el calibre del conductor, ¿no? La protección en amperes para un circuito derivado, porque la protección del motor ya está al 1.15. Y luego debo de determinar el calibre del conductor, ¿no ve? Y debo determinar el diámetro del ducto, porque seguramente voy a llevar en ducto. Puedo llevar en bandeja. El diámetro del ducto en pulgadas, ¿no? Entonces voy a una tabla y de que me dan los fabricantes de conductores. Reviso mi tabla y me dice un conductor número 14 soporta en amperios, tiene una corriente nominal de 15 amperes. Un conductor número 12 me aguanta 20 amperes. Un conductor número 10 tiene una corriente nominal de 30 amperes. Un conductor número 8 tiene una corriente nominal de 40 amperes. Y así siguiendo. Una tabla de tigre, de los que venden conductores, ¿no ve? Una tabla de un texto. Entonces, lo que debo hacer es ver y hay que calcular el calibre del conductor sobredimensionando el 25%, ¿no ve? De la corriente nominal del motor, o sea, con estos dos valores, con 12.6 y con 22.1. Entonces, vamos para el primero. Para la bomba 1, la corriente sobredimensionada en 25% es 12.6. Entonces voy a mi tabla, ¿no ve? En mi tabla tengo el número 14. 14 me soporta 15 amperes y estoy usando 12.6. Si coloco el conductor por debajo del 14, el 16 me va a dar 10 amperes. En todo caso, ¿cuál conductor eligen ustedes? Para la bomba 1, el calibre 14 Inge. Aparentemente utilizaríamos el calibre número 14, ¿no ve? Porque me soporta 15 amperes. Yo solamente voy a usar 12. Pero la norma me dice, si en un circuito de fuerza,
el calibre mínimo que tú debes utilizar no es 14, tiene que ser número 12. Entonces voy a usar un conductor número 12. El 14 solamente se usa en iluminación. Y en realidad, sí, todavía este valor habría que discutir un poco, si voy a usar o no el calibre número 12, calculando, ¿sí?, la caída de tensión que existe entre la bomba 1 y lo que sería, ¿dónde estaría el tablero principal que me está alimentando esa bomba? Entonces aquí tiene que haber una caída de tensión en este conductor, ¿no?, que alimenta la bomba 1. Entonces, esa caída de tensión tiene que ser menor al 3%. Menor al 3%. Si estoy menor al 3%, pues asumo el conductor número 2. Si no es menor al 3%, asumo el conductor número 10. Calculo la sección de ese conductor con la ecuación de la caída de tensión, ¿sí?, y pongo el número 10. En electricidad, cuando uno hace un proyecto, no puede hacer justas las cosas. Uno siempre tiene que sobredimensionar. Entonces, nosotros tenemos que sobredimensionar, siempre irse por encima, nunca por debajo, nunca acabar. Entonces, en este caso, vamos a usar un conductor número 12, ¿no ve? Que vamos a asumir que su caída de tensión es del 3%. Vamos a hacer este cálculo después. ¿Y qué conductor usarían para la segunda bomba? Que consume 22.1 amperes. Para 22.1 amperes usan el cable número Número 10, Seringe. número 10. ¿No ves? Este ya estaría dentro del rango. Número 10. Entonces ponen el cable aquí, número 10. Y la protección para un disyuntor termomagnético pueden hacer al 1.25. O sea, la protección ha de ser al 1.25 de la corriente nominal, ¿no ve?, del cable, pero sí, es mejor hacer la protección a la corriente nominal. Entonces, para el cable número 12, yo no lo voy a sobredimensionar, voy a colocar a su corriente nominal. Voy a proteger a 20 amperes. Entonces, aquí voy a proteger un térmico de 20 amperes. Y para el cable número 10, voy a poner un térmico de 30 amperes. Fíjense que todavía tengo un rango del 25%, ¿no ve?, para dimensionar mi protección. Prefiero hacerla a la nominal. Así yo me aseguro y estoy totalmente seguro que va a funcionar, ¿no? Entonces, fíjense, como las bombas son trifásicas, hay que llevar 5 conductores. Y hay que llevar 5 conductores número 12. Y hay que llevar 5 conductores número 10. Entonces, debo irme a una tabla de ductos, ¿no ve? El diámetro del ducto y voy a tener el número de conductores. Número de conductores. Por ejemplo, si yo tengo el conductor número 12, ¿sí?, yo tengo que ver que 5 conductores me va a entrar en 1,25 de pulgada, o en 1,5 de pulgada. Un cable número de, el diámetro, aquí va a ser este es el conductor, no el diámetro, ¿no? Aquí tenemos número de conductores y lo que tengo en la tabla es el diámetro. Este es el conductor, el AWG, hacia abajo, ¿no? AWG hacia abajo. Esa es una tabla que me da el fabricante. Este es AWG, el cable que voy a usar el 12, y el otro voy a utilizar el cable 10. El número de conductores son 5, me va a entrar en un tubo de 1,5 pulgada. El número 10 me va a entrar en un tubo de 1,5 pulgada, ¿no? Esto está en pulgadas. Entonces recurro a una tabla que me da el fabricante de cables y una tabla que me da el fabricante de tubos, lo que es Plasmar, lo que es Tigre. Entonces saco el
diámetro del ducto de esas tablas, ¿no? 1,5. Bien, entonces lo único que tengo que hacer es comprobar la caída de tensión que hay desde la bomba 2 hasta el tablero de bombas, o hasta el tablero principal, ¿sí? La caída de tensión tiene que ser menor al 3%. 3%. Y si hay caída de tensión menor al 3% para un conductor número 12, asumo el conductor 12. Si hay caída de tensión menor que el 3% para la segunda bomba para el conductor número 10, coloco el conductor número 10 para la instalación. Bien, hasta ahí está nomás claro. Chicos. Sí, Inge. Muy Está bien. súper claro. Súper entonces. Ahora, lo que hay que calcular es el alimentador, ¿no ve? Porque lo que va a ocurrir es de que seguramente del tablero principal, tablero general del edificio, ¿no ve? Hay que sacar un alimentador que va a ir al tablero de bombas. Que va a haber un tablero de bombas. En ese tablero de bombas van a estar los dos térmicos, para la bomba 1 y para la bomba 2. Entonces hay que calcular cuánto vale este alimentador que alimente a las dos bombas. Ese es el alimentador para las bombas. Entonces hay que hacer el cálculo del alimentador. Principal que me dé para las dos bombas. Lo mismo ustedes hacen para cualquier cantidad de motores, ¿no? Yo estoy haciendo 2, pero podrían ser más. Entonces, la norma NB 777 me dice, la corriente del alimentador tiene que ser igual, ¿no ve?, a 1.25 de la corriente nominal del motor más grande. El motor más grande. Más la suma, ¿no ve?, más el factor de demanda por la suma de las corrientes nominales de los otros motores. O sea, yo tengo que ubicar en mi tabla la corriente del motor más grande, 1.25. Entonces, para mi caso, el motor más grande absorbe 22.1 amperes. Entonces, ha de ser 22.1 amperes, que corresponde a la bomba 2, ¿no? 22.1 amperes. O sea, ese valor. Más, ahora, el factor de demanda es un factor que uno tiene que considerar, es decir, conocer el proceso, ¿no?, donde uno está trabajando. Yo, por ejemplo, en este caso, para estas dos bombas, yo diría que las dos bombas en determinado momento van a trabajar juntas. Entonces, mi factor de demanda ha de ser 1. Pero si trabajaría una bomba y la otra no, entonces mi factor de demanda ha de ser 0,5. ¿No? Entonces, este factor de demanda uno con criterio va a tomar para un sistema de bombeo. Y si es una fábrica donde hay muchos motores, entonces hay que averiguar, ver en alguna normativa o en el código eléctrico norteamericano cuánto vale el factor de demanda para una determinada fábrica. Nosotros vamos a suponer que es 1 y la corriente nominal de los otros motores será nada más que la corriente de 11.6 de la bomba 1. 11.6, ¿no ve? Entonces, en este caso, tendría que dar 33, ¿sí? 33.7 amperes. Entonces, con esta corriente entro a mi tabla. Entonces, en mi tabla de conductores yo voy a tener el cable número 8, ¿sí? Tiene una corriente nominal de 40 amperes. Entonces, con esta corriente entro y digo, entonces mi conductor ha de ser un cable 5x8, ¿no ve? 5 cables, número 8, AWG, de la gama norteamericana, temperatura agua, TW, y de cobre, Q. Ese va a ser mi conductor. Y su protección de este conductor también lo voy a hacer a la nominal. Entonces la protección ha de ser un térmico
¿no ven? Un disyuntor termomagnético tripolar, porque es trifásico, de 3 por 40 amperes. 3 por 40 amperes. En un ducto, ¿sí? Tiene que entrar 5 cables número 8. Entonces va a entrar en un ducto de 2 pulgadas, digamos, de PVC. Puede ser un ducto metálico, EMT, por ejemplo. Ya estaría todo calculado, ¿no ve? Entonces hago y trazo mi diagrama unifilar. Hago mi diagrama unifilar. Sí, tengo esto, coloco el tablero general. Inge, una consulta. Sí, dime. ¿Por qué lo ha puesto 5 por 8 y el 3 por 40 amperes? Porque no ve que el sistema es trifásico. Es trifásico el sistema. Entonces, ¿cuántos cables debo llevar en un sistema trifásico? Ah, Fase obviamente el 3. R, fase S, fase T, debo llevar el neutro y debo llevar la tierra. ¿No ves? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso. ¿No ves? Bien, entonces tengo aquí un tablero de bombas que va a tener un térmico principal, pues va a tener, va a alimentar a la bomba 1, vamos a alimentar a la bomba 2, estoy dibujando el diagrama unifilar. Entonces aquí tengo, digamos, el circuito 1 para el motor 1. Motor 1, que es la bomba 1. Podría ponerse 1 también. Motor 2, bomba 2. ¿No ve? Bomba 2. La bomba 1, la bomba 2. La bomba 1 es trifásica, tiene 3 polos. La bomba 2 tiene 3 polos. ¿No ve? 3 polos. Para la bomba 1 estoy utilizando un conductor o una protección de 20 amperes. 3 polos, 20 amperes. ¿De dónde estoy sacando este 20 amperes? Estoy sacando de la protección. ¿No ve? De la protección para la bomba 1. La bomba 2, 30 amperes. 3 polos, 30 amperes. 30 amperes. Y entonces ya estaría definido mi tablero, ¿no ves? Este sería mi tablero de bombas. Este es mi tablero de bombas. Tablero, bombas. ¿Qué sería este tablero? Este. Y tiene que tener su puesta a tierra, necesariamente. Luego, hay que, lo que debemos hacer es colocar el calibre de los conductores y el ducto. Entonces, para la bomba 1 estoy usando un cable número 12. Entonces coloco 5 cables número 12, 5 por 12, ABWG, ¿no? De la norma americana, TBW, temperatura agua, cobre, en un ducto de 1,5 de pulgada, 1,5 de pulgada, digamos, podría ser PVC o MT, ¿no? Polivinilo puede ser metálico. El otro motor tiene que tener 5 cables número, el segundo motor, la bomba 2 tiene un conductor número 10. Entonces, 5 cables número 10, ABWG, TBW cobre, en un ducto de 1,5 pulgada, puede ser PVC, ¿no? Fluoruro de polivinilo. El interruptor principal, el alimentador, es 5 cables número 8, ¿no ves? Es tripolar, 3 polos, ¿sí? Aquí sería 40 amperes. 40 amperes. 40 amperes. Y el alimentador principal, este conductor alimentador principal que va a ir al tablero general, pues será un conductor, ¿no ve? Para el alimentador principal es 5 por 8. Entonces será un conductor de 5 por 8. 5 cables número 8, ABWG, TBW, cobre,
En un ducto, aquí vemos que va a ser en 2 pulgadas, ¿no? En un ducto de 2 pulgadas. 2 pulgadas. Listo. Ya tengo mi diagrama unifilar, he calculado todo, luego hago un planito, mido las longitudes, hago mi caída de tensión que sea menor al 3% y ya tendría toda la instalación de un sistema de bombeo. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es lo mismo para sensores, lo mismo para una fábrica donde hay motores. Esa es la manera de calcular. Bajo norma. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Está claro? Me ha preguntado una niña. En el Excel que les he pasado también tienen algo que es lo mismo que he hecho a manera detallada, ¿no? Pueden ver cálculo de circuitos de bombeo. Ahí tienen. Ahí tienen. La corriente la calculamos la potencia, raíz 3 voltajes, en fin, rendimiento. Aquí no está rendimiento. La caída de tensión. Si uno quiere calcular la caída de tensión, utilice esta ecuación. Raíz de 3 para el sistema trifásico, resistividad, longitud, corriente nominal, factor de potencia partido la sección. Si uno quiere determinar la sección, despeja de aquí la sección y la caída de tensión le pone el 3%, 0.03 y saca la sección. Entonces uno tiene que colocar la potencia de las bombas, ¿no? Los voltajes, el factor de potencia, el rendimiento, la resistividad, las longitudes, tanto de los circuitos derivados como del alimentador principal. Y aquí van calculando, ¿no? La corriente de los motores. El voltaje podría ser 380, digamos. Potencia 0.8. Rendimiento 0.8. Vamos a usar rendimiento. La longitud sea 20 metros, 30 metros, 30 metros. La longitud del alimentador 30 metros. Entonces, uno va a obtener, ¿no? El conductor, ¿ve? Para la bomba 1, para la bomba 2, su protección, ¿sí? La corriente del alimentador. Y obviamente va a comprobar la caída de tensión, es menor al 3%, cumple, dice. Entonces, aquí tienen su diagrama que hemos hecho, solamente he puesto ahora dos motores, ¿no? De todas maneras, si uno puede ir calculando bomba por bomba. Por ejemplo, la tabla 12 que tienen ahí les ha de dar el calibre, ¿ve? El conductor número 14 soporta 15 amperes. El 12, 20 amperes, el 10, 30 amperes, el 8, 40 amperes, el 6, 55 amperes, el 4, 70, etc. Entonces de aquí sacan ustedes la protección termomagnética, ¿no ve? Y también sacan la ampacidad del conductor. Yo les digo, es preferible proteger el motor a la corriente, el cable a la corriente nominal del cable, pero podríamos usar el 125%, no hubiera ningún problema. Pero estamos más seguros si protegemos a su nominal. ¿No ve? Entonces, vemos esa tabla y vemos también la tabla de ductos. ¿Ve? Aquí tengo la tabla de ductos. Aquí tenemos el número de conductores en un mismo ducto, el calibre ABWG,
y el diámetro del ducto en pulgadas. Nosotros estábamos usando en uno de ellos 5 cables número 12, ¿no? Me iba a entrar en 3/4. El cable número 8 para el alimentador principal tenían que ser 5. Me iba a entrar en 1/4 de pulgada. Como no hay ese tubo aquí en el mercado, ponemos 1,5 pulgada. Fíjense, el cable número 10 está en 5 cables me entran en 1 pulgada. Yo en el ejemplo que he puesto lo he sobredimensionado, ¿no? En vez de, fíjense, aquí tendría que tener no 1,5, sino el ducto principal del alimentador principal es 1,5 pulgadas según esa tabla. Entonces, aquí pongo el ducto, 5 cables me entran en 3/4. Entonces, estoy seguro que sí va a funcionar para 3/4, no en 1,5. Entonces, voy a cambiar para lo que me dice la tabla, ¿no ve? Aquí voy a poner 3/4, ¿sí? 3/4, y aquí de pulgada, y aquí pongo 1 pulgada. Entonces voy a cambiar aquí en mi diagrama unifilar, donde dice 1,5, lo voy a poner 3/4. Estaría trabajando con la tabla, ¿no? Aquí pongo 3/4 y aquí pondría 3/4 de pulgada para el primero, y para el segundo colocaría 1 pulgada, ¿no? Entonces estoy corrigiendo estos factores que me he inventado, y aquí coloco 1 pulgada y estaría todo normado con tablas, etc. El alimentador principal, en vez de ir en un ducto de 2 pulgadas, tiene que ir en un ducto de 1,5 pulgada. Entonces, eso también lo voy a cambiar. Entonces, en vez de poner 2 pulgadas, voy a colocar 1,5 pulgada, con esas tablas que les he proporcionado, ¿no ve? 1,5 pulgada, o cualquier tabla de un fabricante. Entonces, esa sería la manera de proceder para instalar motores, cualquier cantidad de motores. Bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Y entonces en el examen es válido que usemos la tabla de Excel nomás. Claro, para eso están los programas, ¿no? Lo que sí es que tienes que saber qué estás haciendo. Por ejemplo, si tú usas un programa de luminotecnia, ¿no ve? Tú tienes que saber qué cosa hace el programa. Porque un arquitecto también va a usar la misma tabla, pero no va a saber qué es por ejemplo, qué es el factor de mantenimiento, qué es el coeficiente de utilización. El arquitecto, bueno, alguno que otro sabrá, pero por lo general no va a tener un conocimiento profundo, ¿no ves? ¿Qué es la reflexión? Entonces, calcula y saca el número de luminares. La diferencia es que tú sabes lo que vas a hacer, ¿no ves? Cuando aplicas un paquete. Y justamente estas clases son para que tú, cuando ves un paquete, sepas qué está haciendo el paquete. Entonces va lo mismo que uses un programa, pero tienes que saber qué hace el programa. ¿Y aquí qué evaluamos? ¿Evaluamos el resultado o estás viendo qué es lo que tiene que hacer el programa? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Cuál es lo profundo? Entonces tratamos de evaluar si entiendes bien todo lo que está haciendo el programa, ¿no ve? Pero en un examen, si quieres dar con tu tabla, dáselo con tu tabla. Pero tienes que saber qué está haciendo. O sea, no puedes reemplazar fríamente y no saber qué pasa, ¿no? Al final, si tú cuando salgas ingeniera, ¿qué vas a usar? Vas a usar programas. Todo es programa. Para todo. Pero tienes que saber qué hace el programa. Esa es la diferencia, ¿no? Y tienes que saber bien qué hace el programa. Ahora, Gracias, sí, claro, el programa es una herramienta, ¿no? claro, es una herramienta, nada más. Como el mecánico tiene su martillo, nosotros tenemos un software. El mecánico tiene que saber usar bien su martillo y nosotros tenemos que saber usar bien nuestro software para qué sirve, cómo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que tienes que saber, ¿no?
fíjate que detrás del programa hay mucho conocimiento y eso es lo que tienes que aplicar. Y no solamente, fíjate, es sacar un resultado. Tú sacas un resultado y no, y tienes que tener el criterio de decir está bien o está mal. Si está bien, ejecutas. Si está mal, replanteas. Porque al final un ingeniero tiene criterio, ¿no? No es, el ingeniero no es frío en cuanto a la fórmula. Por eso hace rato, por ejemplo, cuando calculábamos el calibre número 14, yo aplicaba un criterio, te decía, no, mejor es utilizar el número 12. La norma me dice 12. Además, con 12 yo voy a tener menos caídas de tensión y me va a traer ventajas y yo no voy a tener problemas. ¿No ve? Entonces, ese es el criterio. Hay que aplicar siempre el criterio, no una fórmula fría. Muchas veces cuando ustedes están haciendo sus tests, por ejemplo, se consiguen un paquete medio pirata. Generalmente aquí no pagamos nosotros los paquetes. Entonces, cuando estás haciendo tu tesis, te encuentras con un problema porque lo han bloqueado algunas de esas partes. Y no sabes cómo vas a continuar porque no tienes el conocimiento completo del paquete. No es cuestión de meter datos, sacar resultados, sino ver qué es lo que hace, cómo son las ecuaciones, cómo va a proceder, todo eso. Así tienes que resolver los problemas. Bien, no sé si hay alguna consulta, chicos, alguna otra pregunta. Bien, preguntas, chicos. Y que por mi parte quedó ya mucho más claro con el ejercicio. Muchas gracias. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿podríamos hacer un ejercicio igual, pero de piezas? Ya. A ver, les voy a comentar un asunto que no sé si he tenido en un banco aquí en La Paz. Entonces hice toda la instalación de banco. Y ahí teníamos que calcular todo el sistema de tierras. Más o menos les voy a transmitir un poquito mi experiencia. Bueno, resulta que no teníamos telurómetro. Entonces, lo que hicimos fue colocar un pararrayos tipo Franklin en la punta del edificio y cavamos un pozo de tierra. Y en el pozo de tierra lo hicimos con su caja, colocamos nuestra jabalina con soldadura exotérmica, hemos unido la bajante con la jabalina era de 8 pies, o sea, 2.4 metros, ¿no? Era de 5 octavos de pulgada de diámetro, la jabalina. 5 octavos de pulgada. Entonces, teníamos que, bueno, lo que medimos con un megaómetro, porque no teníamos telurómetro, sino un megaómetro para medir la resistencia de la tierra. Y medimos la resistencia de tierra. Me parece que fue algo así como 5 ohmios, una cosa así. Menor a 5 ohmios. Creo que era 3 ohmios. Menor a 3 ohmios, porque es para comunicación, para el ascensor. Bueno, nos medimos un valor, ¿ya? Con el Megger. Hemos agarrado nuestro Megger de 3 puntas, hemos colocado las 3 puntas y hemos medido la resistencia de tierra. Hasta ahí, bien, ¿no ve? Entonces nos dijeron, no, pero tú tienes que justificar, tienes que calcular las resistencias de tierra que has puesto para los otros sistemas, porque este es solamente el pararrayos.
Entonces nosotros hicimos esto, hicimos este pozo de tierra, medimos las resistencias de tierra y yo he recurrido, ¿no ve? He recurrido a la ecuación de tierra, ¿no ve? Estoy queriendo ingresar, a ver. A la ecuación de lo que es una varilla convencional. La ecuación simplificada es rho sobre E, pero he usado esta ecuación, ¿no? He ido aquí, he sacado la ecuación y de ahí he despejado la resistividad. Ahí se ve. Ah, caray, tengo de 4. Perimetral. Ahí es la varilla convencional. Ahí había tierras de grupos electrógenos, había tierras para comunicación, había tierras para el tablero principal, etcétera, etcétera. Voy a volver a ingresar, a ver, no me está queriendo entrar a varillas de tierra. Entonces voy a entrar otra vez aquí, en el Excel que les he mandado. Y si no, lo vamos a hacer por la simplificada. Tenemos cálculo de tierras, varillas. Aquí está, ¿ve? Entonces, agarrado esta ecuación. He agarrado mi ecuación. ¿Sí? Ahí está. Y me dice que la resistencia, ¿no ve? De tierra, la resistencia, es esta fórmula, ¿no? Rho sobre 2πl, Rho resistividad sobre 2πl, por neperiano de 4L sobre D. Neperiano de 4L partido D. L, la longitud de la jabalina. D, el diámetro de la jabalina. Rho, la resistividad. Entonces, yo lo que he conseguido, ¿sí?, es medir la resistencia de tierra. Se tenía la resistencia de tierra. Y de aquí he sacado la resistividad, porque no tenía telurómetro para ver y aplicar el método de Wiener. Además era un poco complejo, porque todo estaba pavimentado. He determinado la resistividad en ohmios por metro. ¿No ve? Listo. Tengo la resistividad del terreno, una resistividad totalmente práctica. Entonces, yo ya podía utilizar ese valor de resistividad para calcular mi sistema de tierra. ¿No ve? Por ejemplo, si yo colocaba, por decirles, no sé, dos varillas verticales, si yo tenía que colocar dos varillas verticales, ¿sí?, para hacer algún sistema de tierra por ahí, entonces tenía una varilla, la otra varilla, entonces me iba a la ecuación, resistencia de dos varillas. Aquí tengo la resistencia, decía la resistividad ya la he determinado en campo. 4 veces la longitud de la jabalina, neperiano de 8L, partido la longitud de la jabalina, partido el diámetro, más, etcétera, toda esta ecuación, y podía determinar la resistencia de tierra. ¿No ve? Entonces, esa era la resistencia de tierra. Entonces, determino la resistencia de tierra con esta ecuación que está en verde. ¿Lo ve? Con esta ecuación. Esa es la manera de hacer tierras, chicos. Ahora, calcular tierras no es tan sencillo, ¿no? Porque las tierras varían con la profundidad. Depende de las capas que tiene la tierra, el material que tiene la tierra. Entonces, no más complejo el asunto. Pero una aproximación para hacer un proyecto se puede hacer de esa manera, ¿no? O si quiero colocar 3 jabalinas, por ejemplo, en delta,
Entonces ya tengo la resistividad. Entonces aplico la ecuación para calcular la resistencia de tierra para 3 jabalinas conectadas en delta. Uso su fórmula, tengo resistividad. Bueno, va. Entonces, ¿a qué se limita el cálculo, el modelado de las tierras? A usar estas ecuaciones, pues. Si tú quieres una jabalina vertical, pues usa esta ecuación, ρ 2πl en el periodo de 4L sobre D. Si quieres hacer un electrodo horizontal, una jabalina horizontal, a una determinada profundidad, usa esta ecuación para calcular la tierra. Si quieres 2 varillas verticales, usa esta ecuación. Si quieres 2 electrodos perpendiculares, usa esta ecuación. Y aquí ya está calculado todo, ¿no? Está en Excel. Entonces se te simplifica mucho el asunto. Esa es la manera de hacer tierras. Ahora, si tú quieres no utilizar solamente varillas tradicionales jabalinas, sino si tú quieres, por ejemplo, utilizar cemento conductivo, entonces aquí tienes la ecuación para una jabalina para un conductor vertical, aquí tienes la ecuación para un conductor horizontal. Metes datos, para el electrodo vertical, calcular, te sale el valor. Para el horizontal te sale el valor, ¿no ve? Entonces, esa es la manera de calcular tierras. Entonces, ¿a qué te limitas? A aplicar estas ecuaciones, pero conociendo la resistividad. ¿Y cómo conoces la resistividad? Mides con un telurómetro. Y si no tienes telurómetro, entonces tal vez si clavas una jabalina, haces una tierra por ahí, mides su resistencia con un Megger y ya tienes la resistencia. Y con eso calculas la resistividad, que va a ser aproximada, y con eso calculas tu resistencia de tierra. Esa es la parte práctica, ¿sí? Ahora no sé si tienes alguna otra pregunta. No sé quién me ha consultado esto. Yo era ingeniero. No, me ha quedado claro. Entonces, en función a la configuración y lo que desee utilizar, entonces solo es aplicar ecuaciones. Gracias. Exactamente, ese es el asunto, ¿no ves? Porque aquí en La Paz, por ejemplo, la gente que hace en los edificios, eso, no hace la modelación, o sea, no utiliza estas ecuaciones. ¿Qué es lo que hace? Va a la tienda y le dice, a ver, véndame un electrodo de 240 de diámetro 3/4 de pulgada o 5/8 de pulgada, véndame un conector o véndame, qué sé yo, soldadura electrotécnica 95, 115, después el cable de bajante, que va a ser un cable 1.0, véndame el pararrayos, va y lo instala. Véndame una bolsa de bentonita, una bolsa de geogel, y mezcla eso y ahí tiene todo, ¿sí? Entonces así se hace la instalación en la práctica. Pero hace eso un técnico, pues. Vos, como eres ingeniero, vas a decir, a ver, no, pues, no te conviene colocar ese electrodo. ¿Por qué no haces con cemento conductivo, que te va a salir lo mismo y va a mejorar tu resistencia de tierra? ¿No ve? Entonces aplicas estas ecuaciones, ves la resistividad, modelas y así sacas tu sistema de tierra. Esa es la manera de proceder, chicos. Indudablemente hay paquetes para el cálculo más exacto de tierras, ¿no? Cálculo de resistencia de tierra. Entonces en el internet tú vas a ver fórmulas y caray, no tengo que ver. Y pues softwares donde puedas ver lo que es la parte de tierras y una forma tal vez un poco más compleja de calcular. Entonces podrías encontrar algún software, ¿no? Lamentablemente no tengo ese software, pero hay un sistema de puesta a tierra. Hay muchos softwares que calculan sistemas de puesta a tierra.
Entonces, fíjate, ya está el software. El cálculo de la malla de tierra según una normativa. Entonces tú tienes que colocar los datos del suelo, ¿no? La resistividad, la longitud de la jabalina, el diámetro de la jabalina, la geometría de la malla, si vas a hacer varillas en las esquinas, con varillas, sin varillas, qué sé yo, vas a colocar tus parámetros eléctricos, el tiempo de duración de las fallas, vas a poner el conductor de tierra, factores de tensión de paso, tensión de contacto, factores de reflexión, de reducción. Entonces, hasta que dice si cumple o no cumple la norma, ¿no? Entonces, tú puedes poner diferentes tipos de electrodos, ¿no? Aquí están los electrodos, que también lo hemos hecho esto en Excel, ¿no? Entonces, puedes poner una varilla, dos electrodos, tres en línea, electrodos en triángulo, puedes hacer una malla cuadrada, electrodos verticales, electrodos horizontales, lo que estás dimensionado tu malla, unas tablas para que saques las relaciones reactancia-resistencia constantes. Entonces, tiene software que calculan según determinadas normas, ¿no? Entonces, claro, esto es más profundo todavía. De todas maneras, tú puedes modelar según un software o puedes modelar, ¿sí?, con Excel. Con esto ya tienes una buena idea de lo que estás haciendo. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? No se olviden siempre de analizar el resultado. El resultado dice, ah, ya, he calculado tanto, ¿está cumpliendo la norma? No, ah, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no cumple, hagan un tratamiento de tierra, ponen bentonita, geogel, pueden cambiar la configuración. Maravillas pueden hacer, chicos, ustedes. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Qué dices, Nilser López? Buen día, dije. No, hija, está claro. Tienen que ser capísimos, pues, todo lo que estamos dando. Ahora, cuando uno hace un proyecto, siempre un proyecto es un reto. Por mucha experiencia que uno tiene, siempre pueden haber algo que a uno se le escapa. Entonces hay que ser muy detallista. Una de las cosas principales es que cuando uno hace un sistema, por ejemplo, un sistema de TIES o cálculo luminotécnico, debe coordinar siempre con el propietario. Muchas veces los propietarios, la gente que a uno le dice que haga el trabajo, le entregan a uno el trabajo. Entonces uno hace según su criterio. Y los propietarios dicen, ah, pero tú has hecho dibujo libre, porque has hecho como tú quieres. Entonces, pero cuando lo dices coordinemos, dame tú un pliego de referencias, qué es lo que quieres que haga, o unos términos de referencia para hacer el proyecto, ahí el tipo no les da. Prefiere que tú hagas para que después te contrates ingeniero eléctrico y te exija más, ¿no? Entonces hay cosas que uno, bueno, en obra, en el trabajo ya va viendo, ¿no? Va aprendiendo. Pero por eso yo les cuento esto, les digo, si van a hacer un trabajo, coordinen bien con los propietarios. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí es el cambio de gerencia en las empresas. Si uno hace un trabajo con una empresa, el gerente técnico, por ejemplo, bueno, está ahí, coordinamos todo. Bien, pasa un tiempo, le cambian al gerente, viene el otro gerente y quiere otras cosas ya también. Entonces hay que tomar tiempos, hay que hacer un contrato, un trabajo por tiempo. Es decir, mira, yo te lo hago el trabajo, pero me das los términos de referencia, damos este tiempo, revisamos hasta tal tiempo y ahí se acabó. Porque si no duran mucho los trabajos. Entonces, es un problema a veces. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Qué dices, Oscar Fabián Barrios? Ya puedes hacer un buen cálculo luminotécnico. Oscar, ¿estás por ahí?
Parece que no está Oscar. El Oscar Fabián. Bien, ¿alguna dudita, preguntita, chicos? Freddy Marca, ¿tienes alguna consulta? No, y con está todo claro, Inge. Está todo bien. Ya. Grajeda. Inge, ya con lo que nos mostró de las bombas se queda más clara porque ahí es donde tenía las falencias. Ujú. Lo que es luminotecnia estoy bastante, o sea, he repasado bastante, así que yo creo que ahí sí me va a ir bien. He hecho varios ejercicios. Muy bien. ¿Y ya sabes manejar algunos paquetes? Para luminotecnia, solo el Dialux, Inge. Ujú. Hay el Dialux, Calculux, Lumenlux. Hay hartos paquetes. Pero si manejas el Dialux, es un paquete abierto. Puedes colocar cualquier tipo de luminaria. El único lío es que esa luminaria muchas veces no existe aquí en La Paz, en el mercado local. Y eso tienes que asegurarte. Sí, Inge, para lo que es el proyecto he empezado a avanzar y así aprender a usar Dialux y sí, hay muchos focos que no están. Los únicos que tienen una librería completa son los de Philips, pero no hay todos aquí. Así que he estado buscando, investigando también. Además, el problema es el costo, pues. Pues aquí te compras una luminaria de LED chinita en 200 pesos. Pero si pides una luminaria que va a ser Philips, te va a costar 1.000 bolivianos. Y ahí tienes que decidir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces, son criterios que hay que tener siempre, ¿no? Así es, gracias. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Inge, el examen de mañana va a ser por Classroom, nos va a enviar. No, les voy a enviar en pantalla, voy a colocar y por Gmail me van a dar la respuesta. Está bien, Inge. Sí. Listo, chicos. ¿Alguna cosita más? Bien, creo que nada más. El problema de ustedes es que tienen que aprender y tienen que aprender bien. Ese es el lío. ¿Listo? Y los mismos exámenes no copien, sean bien conscientes. Y porque al final ustedes van a ir a trabajar, pues. Ustedes se están formando, se están preparando. Entonces, sí, tienen que tener todos los recursos para hacer bien las cosas. Eso es lo único que les recomiendo, chicos. Muy bien, entonces, si no tienen